Namaste, Namaskar, ¿cómo están, bellas almas, compañeras de camino? Bienvenidas a este mágico recinto virtual, energético, lleno de chi, lleno de prana, al aire libre. Como siempre digo, cada vez que pueda voy a grabar los videos en este entorno, porque bueno, un poco a esto me debo, ¿no? A la energía, al mundo energético. Y bueno, en este canal, como me gusta decir a mí, donde integramos Oriente con Occidente, unimos el cielo con la tierra y reconocemos lo interno observando lo externo, observando qué pasa allí afuera. En este canal, en el canal de Prana, voy a compartir mi mirada, solamente mi mirada, esta faceta única y irrepetible que cada ser humano tiene la gracia de tener, de ser un fractal de la divinidad, ser un fractal del universo. Yo les voy a compartir mi mirada de un tema en particular, como el tema de hoy, que es sumamente importante, y después cada cual de ustedes va a tomar lo que les sirva, lo que encaje en sus memorias, que de esto vamos a estar hablando, y lo demás simplemente amorosamente lo dejan fluir, lo dejan seguir, que a otra persona seguramente les va a hacer muy bien. Bueno, motivo del video de hoy, y casi que uno de los motivos que me llevaron a abrir este canal, esta vía de comunicación. Para los que no me conocen, hace ya 11 años que vengo dando clases de meditación y unos tantos también que vengo trabajando como terapeuta holístico en mi gabinete a través de esta técnica que yo llamo radiestesia holística, que vengo trabajando con las sanaciones energéticas, limpiezas espirituales. Vengo haciendo todo un proceso también de crecimiento con eso. Y lo que hoy he encontrado importante es comunicarles, en realidad creo que lo más importante que puedan recibir en esta encarnación. Fíjense lo que me animo a decir, al menos desde esta mirada, porque cuando comprendí esto que les voy a explicar a ustedes, empecé a entender por qué tantas cosas en mi vida y en la vida del resto de las personas no estaban funcionando. Y vamos a hablar hoy de las memorias, de las creencias, de las programaciones, que en otro video, tal vez hablando un poquito más de la filosofía del yoga y del Vedanta, hable de los vasanas y de los samskaras, ¿no? Estas impresiones que se van repitiendo en nuestra vida incesantemente, que terminan siendo el destino, hábitos que se convierten en destino. Entonces decidí armar este video para compartir con ustedes algo que tengo que explicar muchísimo en mi gabinete a las personas cuando detecto que están atrapadas en el pasado, aunque crean que viven una vida nueva, una vida de futuro, una vida distinta a la de sus padres. Lamentablemente no es así. Lamentablemente eh, tenemos que empezar a entender que lo que genera distorsión en nuestra existencia, lo que genera incomodidad, lo que nos hace repetir una y otra vez la misma historia, las mismas situaciones, repetir esos patrones en la vida, no somos nosotros, no son ustedes, es lo que está en ustedes. Estoy ahora, como me ayuda un poco la tecnología que usa todo el mundo, le digo a las personas, no es tu teléfono, son las aplicaciones que están corriendo en este momento las que tenés que modificar. En otro momento hubiera dicho, no es tu computadora, no es tu PC. Son software que ya tienen que ser desinstalados porque son muy vetustos, muy antiguos o te están volviendo muy lenta la máquina. Entonces, aquí es donde voy a pedir que presten mucha atención porque esto hace la diferencia. Cuando uno entiende esto, realmente empieza a empoderarse. La única forma de empoderarse es reconocer dónde estamos parados, dónde estamos limitados, dónde estamos condicionados. Y perdón la palabra, pero es donde estamos condenados a repetir una y otra vez
los mismos eventos, las mismas situaciones. Hace muchos años tomé contacto con algunas herramientas que eran muy comunes allá por los 80, incluso en los 90, como diversos métodos de control mental o ejercitaciones mentales, como autoprogramación, psicotrónica y demás. Y eso inicialmente daba resultados poderosísimos unos días y después todo volvía a foja cero, ¿no? Todo volvía al punto de partida. Por supuesto que como cualquier adolescente me enojaba todo esto y yo aún creía en esas técnicas y no podía comprender por qué lograba generar realidad propia, lograba generar cosas que para mí parecían imposibles y de pronto al poco tiempo estaba exactamente igual o peor por el efecto rebote de cuando había iniciado el proceso. También observaba que las personas no llevaban cualquier vida, llevaban su vida. Ustedes me dirán, Prana, pero esto es lógico. Sí, es lógico hasta que empezamos a observar, siempre digo, mirar como en una película la vida de otras personas, no para juzgar, sino para poder despegarlo de lo propio, porque cuando empiece a hablar de las emociones, se van a complicar porque el ego va a empezar a buscar justificaciones. Entonces, primero lo vemos afuera, porque es tan fácil juzgar que, bueno, lo vemos afuera y piensen en la vida de esas personas que ustedes conocen, que ya tienen de pronto 60, 70, 80 años y que toda su vida fue una repetición continua de más o menos los mismos eventos. Su situación económica fue más o menos la misma a lo largo de su vida. Sus historias sentimentales, afectivas, fueron más o menos las mismas, ¿sí? Mujeres que tienen un patrón de pareja que lo van a repetir una vez, dos veces, tres veces, y de pronto escuchás a la abuela decir, y fulanita nunca tuvo suerte con los hombres. O al revés, exactamente al revés. Fulano nunca tuvo suerte con sus mujeres, con sus esposas, nunca le fue bien. ¿Sí? O Mengano siempre le fue mal en el trabajo, cambió 25 trabajos, nunca le fue bien. Él seguro que entra a trabajar a un lugar y ese lugar baja las persianas, cierra, se funde, tiene mala suerte. Mengano vivió enfermo toda la vida, siempre le pasaron cosas. O escuchamos de alguien que no quiere hacer más nada porque está cansado de que le roben y cada vez que emprende algo le roban. O los mismos empleados, o entran a hacerle un asalto, etc. Bueno, no quiero quitar tiempo con esto, pero si nos ponemos frente a frente, como pasa en el gabinete, a ver ejemplos, estamos tapados de ejemplos de personas que han repetido su historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces empieza la primera pregunta. ¿Es terco? ¿Es un burro, como decimos coloquialmente? ¿Es porfiado? ¿Por qué no entiende? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no cambia? Porque es tan fácil pedirle a otro que cambie, es fabuloso. Si hay algo que es fácil es pedirle a los demás que cambien. Y en definitiva, acá vamos a la frase del gran Mahatma Gandhi. Cambia tú y cambiará tu mundo. No quieras cambiar el gran mundo. Cambia tu mundo y eso hará la diferencia. Y aquí vamos. Es comprender que no es fulano, no es mengano, no es sultano, que son limitados o que no toman conciencia, porque yo les aseguro, porque lo veo a diario, que todos los seres humanos, al menos todo lo que he tocado en mi entorno, todo lo que me ha tocado, todos, absolutamente todos, están sufriendo, en mayor o en menor grado, tapando, escondiendo, disimulando, ¿sí? Siempre me gusta decirle esto a las personas cuando llego a un nivel de confianza profundo. Cuando se sienta alguien adelante mío en el gabinete, tengo presente dos cosas
importantísimas. La primera es que esa persona, ese alma condicionada, está sufriendo por el solo hecho de ser un alma condicionada. Después él entenderá o no esto, pero está sufriendo. Y el otro punto que tampoco puedo olvidarme es que ante mí tengo la divinidad encarnada, tengo la chispa divina que está en ese corazón que está latiendo. Entonces, con esta característica vamos a comenzar a hablar de esto que se llaman memorias, creencias e ideas, limitantes o condicionantes. Bien, como decía hace unos minutitos, no sos vos, le digo a mi persona espejo que tengo en ese momento delante, no sos vos, es lo que está en vos. No es tu conciencia hace un esfuerzo enorme, tu plano consciente al menos, tu plano intelectual, hace un esfuerzo enorme para salir adelante, para progresar en el trabajo, para mejorar sus relaciones, para mejorar su salud, para mejorar su economía, para poder concretar proyectos, sueños, anhelos. Eso está bien, pero eso corresponde a un 20% de la mente. Aquí los números 20, 30 son flexibles, va a depender de la persona, de la mente y de algunas características, pero en general hay una proporción de 80-20. Un 20 de la lucidez, de la conciencia, de la mente en estado beta, activo, y un 80% de mundo que no vemos, un mundo totalmente inconsciente, un mundo subconsciente que subyace abajo de esa lucidez. Y me gusta hacer este juego, ¿no? Nuestra mente es como un iceberg, ese iceberg que hunde al Titanic, donde hay un 20% que se ve y un 80% que no se ve. Y lo que hunde al Titanic no es lo que se ve, es lo que subyace, es lo que está debajo. Esa hoja de hielo que cortó el casco del Titanic de proa a popa, no se veía, estaba abajo del agua. Bueno, lo que nos hace ahogar en el mundo de la emoción, lo que nos hace hundir en nuestros proyectos, es esa hoja de hielo que está debajo del agua en el subconsciente. Y aquí es donde les voy a pedir mucha atención porque es de lo que quiero hablar con este video. La intención de este video puntualmente es hablar de este concepto de memorias, de creencias, a los cuales yo le dedico tanto pero tanto tiempo en el gabinete para que las personas logren entender por qué es fundamental el Ho'oponopono, por qué es fundamental esta liberación de creencias y memorias. Porque si yo no desprogramo esto, solo repito, no tengo ninguna chance, solo voy a repetir, o voy a hacer un esfuerzo consciente durante unos días y después el subconsciente me va a volver a bloquear, me va a volver a serruchar el piso, como decimos coloquialmente, y en definitiva voy a estar repitiendo una y otra vez el mismo patrón, me voy a frustrar y voy a caer en que esta es mi realidad inmutable, inmodificable, y voy a quedar ahí como condenado. Por eso usé esta palabra cuando arrancamos el video. Les voy a pedir mucha atención para que puedan sentir esto. No son ustedes, no sos vos, es lo que está en vos. Es este software, es esta creencia, esta memoria, que luego en otro video vamos a explicar cómo liberar, cómo limpiar, cómo desprogramar, para luego en otros videos explicar esto de generar la realidad propia, que es bastante complejo o no, pero sí o sí yo tengo que desprogramar para poder instalar un software nuevo, ¿sí? Antiguamente teníamos estos equipos de música para los discos compactos, ¿no? Siempre yo hacía esta analogía, de hecho en material escrito lo redacté así. Si yo abro la compactera, veo que hay un disco que a mí no me gusta y pongo un disco nuevo sin sacar el disco viejo, lo que va a suceder es que cuando yo le dé play, va a girar y voy a escuchar lo que está abajo, no lo que está arriba. No importa lo que ponga nuevo, si no saco lo viejo, desde ahí va a seguir
repitiendo la misma historia, la misma canción. Por eso ahora les voy a pedir que traten de quitar el juicio que tienen sobre ustedes, sobre su vida personal, el juicio que se pueda generar sobre papá, mamá, sus hermanos, sus abuelos, familia, porque en definitiva de eso vamos a hablar. Si ustedes son un árbol, esa familia de la infancia son las raíces y de ahí se están nutriendo. Ese papá y esa mamá son el cable positivo y negativo que le da luz a la lamparita, como siempre digo, ¿no? Somos hijos de ese cielo, de esa tierra, de ese yang, de ese yin, de esa polaridad, y esos son nuestros padres, de ahí viene nuestra energía, son nuestros dioses creadores, ¿sí? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que tengan tranquilidad para poder comprender lo que es una memoria, lo que es este software que está en el subconsciente y que va a estar generando siempre, siempre lo que yo llamo realidad. ¿Por qué? Porque parte del Ho'oponopono es entender que nada pasa ahí afuera que no tenga que ver conmigo. Nada pasa ahí afuera que no sea mi espejo. Nada está ahí que no haya sido generado por mí, atraído por mí, en un pasado lejano, en un pasado inmediato, en un pasado X o en el presente. Pero siempre tiene que ver conmigo. Entonces, para yo no enojarme con el entorno, no enojarme con lo que está pasando ahí afuera, no enojarme con mi hermano, no enojarme con mi amigo, no enojarme con ese vecino, tengo que revisar qué hay en mí que estoy proyectando y generando esto. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante, porque lo que hay en mí son las memorias, las creencias que me dicen a mí cómo es la realidad. Repito, yo soy una especie de computadora multidimensional que tiene un software, que tiene un programa que genera una realidad. Si yo no cambio ese programa, no cambio la realidad. Por eso le ponía este punto de observen personas como un poco distanciadas de ustedes, lejanas, que no las impliquen tanto emocionalmente, y vean que siempre repitieron su realidad, ¿sí? Pobres hablando de pobreza, ricos hablando de riquezas, enfermos hablando de enfermedades, deportistas haciendo deporte, montañistas haciendo montaña y vida al aire libre, profesionales que van por su tercera carrera o cuarta carrera, sus posgrados y un mundo de conocimiento y cada vez saben más, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y gente que cada vez le va mejor en un punto y gente que cada vez le va mejor en otro punto y así. Bueno, entonces, ¿qué es una memoria? Memoria no es lo que recuerdo. Eso sería en el plano de este 20%, que como se dice por ahí, leía la otra vez en algo de neurociencias que decía que un recuerdo es una isla en un océano de olvido, y es cierto, nosotros nos acordamos de muy pocas cosas en función de las miles y miles de horas que hemos vivido en función de la edad, ¿no es cierto? Entonces no hablamos de esas son memorias conscientes que si las estoy recordando es porque también hubo algún apego emocional, un impacto emocional, algo que me quedó el registro. ¿Sí? No vamos a hablar de esas memorias, porque esas están en el plano de la lucidez. Vamos a hablar de esas memorias que están en el mundo inconsciente, ahí donde no podemos ver, que son también memorias emocionales y que son las memorias que me programaron a mí, son ese software que se me instaló desde el momento en que nací y que me dijeron cómo es la vida. Repito, las memorias que me dijeron cómo era la vida, cómo iba a ser mi vida. Yo primero aprendo un sistema de creencias en mi infancia, aprendo un sistema de memorias y después salgo a la vida a demostrar que yo tengo la razón. La vida es como yo digo. ¿Sí? Y entonces el universo me da esto, para que la vida sea como yo digo,
me va a traer todas las experiencias que después de grande me van a decir, viste que yo tenía razón, esto no podía salir bien, o seguro que te iba a fallar, o tal cosa, o tal otra. Pero en definitiva, todo el tiempo estuve creando esa única posibilidad. Como si pongo un canal de deportes, no voy a ver moda. Si pongo un canal de cocina, no voy a ver deportes. Si pongo un canal de noticias, probablemente no veo una película. Y si pongo un canal de películas, seguramente no voy a ver un documental o no voy a ver el final de una liga, etcétera, ¿no? Cuando yo elijo un paradigma de pensamiento, un paradigma de acción, todo me va a demostrar que tengo la razón. No quiero enredarlos, vamos al motivo profundo de este video, y es que comprendan que cuando un ser humano encarna a través de ese portal dimensional que es el canal de parto y llega a la vida, me gusta que imaginemos que llega como una hoja en blanco. Si bien hay memorias ancestrales y kármicas y demás a través del cuerpo causal, pero al cual no vamos a acceder, así que por el momento vamos a quedarnos como que somos computadoras biológicas, vivientes, maravillosas, con esta alma condicionada que está haciendo su experiencia. Y cuando encarnamos, cuando nacemos, ¿sí? Cuando pasamos ese canal de parto, aunque la encarnación es previa, es antes, ¿verdad? Pero cuando nacemos a esta vida tridimensional, biológica, orgánica, regidas por estas leyes que ya conocemos, cuando llegamos a este punto, nos imaginamos que estamos como una hoja en blanco. Entonces, ese bebé que recién nace, que recién llega, comienza a recibir impresiones. Después de eso hablaremos en otro video de lo que son las samskaras. Pero comienza a recibir impresiones. Empiezas a sentir ruidos, sonidos, melodías, armónicas o disarmónicas, ruidos estridentes, ruidos naturales, sonidos. Sonidos que son frecuencia, que son energía, y eso se comienza a grabar. Comienza a percibir luces, colores, formas, y comienza a tener un registro de lo que puede ver, lo que no se puede ver, lo que hay que prestarle atención y lo que no se presta atención. Al punto de lo que no se le presta atención, el ojo en un punto deja de verlo. Es maravilloso, ¿sí? Hay detalles que ni siquiera podemos ver porque no tiene sentido para nosotros. Habría que volver a entrenar la vista para ver ciertas cosas. Entonces ese niño empieza a percibir, y esa gran memoria, acá hablamos de informática, ¿no? Ese sistema de memoria RAM o de memoria ROM, no me acuerdo cuál de las dos era, si fuera una compu, empieza a grabar absolutamente todo lo que está en su entorno, todo. No se le escapa nada. Y durante un montón de años ese ser humano va a estar observando, escuchando y grabando. Cualquiera que haya criado niños, a sus propios hijos, algún sobrinito, ven que esos pequeñitos de 3, 4 años, uno lo ha escuchado esto, lo hemos visto, decís, ojo, porque él está jugando pero te escucha todo, te responde todo, sabe todo, cuenta todo, no se le escapa nada. Y es cierto, porque él está viendo cómo es el mundo y está recibiendo toda esa información, está atento a todo, y algunas cosas la va a registrar conscientemente porque yo voy a interactuar con ese niño conscientemente, y otras simplemente las guarda, pero no quedan inocuas, no quedan inofensivas. Esas memorias van a cumplir un rol, ¿sí? Y un rol que se va a cumplir durante toda la vida. Entonces, ¿cómo se programa un ser humano? A través de estos programas, de estos software. Y aquí no hay un programador oculto diciendo, bueno, si existe sería, bueno, la junta kármica que nos hace nacer en el lugar correcto, en la familia correcta, con los padres correctos, para hacer esta experiencia. Y parte de esta experiencia es resolver esa ecuación. Como parte de una educación son los exámenes, y si estudio y resuelvo esas ecuaciones voy pasando de grado, y ya
no es necesario una sanción, ya no es necesario volver a rendir, ya no es necesario a veces repetir, ¿sí? Simplemente voy avanzando. Entonces, si hay algún programador, está en un plano muy superior, pero mientras tanto me está programando mi entorno inmediato. Vamos a hablar de ese entorno inmediato. Este programador oculto que me hace vivir mis experiencias me hizo nacer en una familia. Puede ser una familia biológica, puede ser una familia social, una familia adoptiva, no importa. Cuando pasaron esos primeros 5 o 7 años de vida, de esa primera infancia, que es la más importante, que es donde se guarda todo, yo estaba viviendo en algún sitio y ese sitio tenía olores, tenía colores, tenía formas, tenía patrones. Entonces, yo me he puesto con tiempo, que eso es algo que después, bueno, va a quedar por escrito para mis alumnos o mis consultantes, para que puedan hacer un autoanálisis. Pero redacté algunos puntos de los cuales voy a enamorar dije, miren, un lapsus. ¿Se dice lapsus? Bueno, no sé. Eh, Quise decir enumerar, pero bueno. Eh, Qué buena palabra el amor, ¿no? Me encanta. Trabajo para el amor todos los días, así que bueno, por ahí viene, creo. Este amor a todos los seres vivientes y sintientes que me han inculcado. Y voy a enumerar estas pautas, estos ítems, para que puedan después, con tiempo, explorarse cada cual y ver cuánta memoria, cuánta programación, cuánta creencia hay que me condiciona la vida. Entonces, este niño nace en un entorno y es criado por una familia que vamos a imaginar que es una familia prototipo, digamos, ¿no? O estereotipo. Un papá, una mamá, puede tener hermanos más grandes, hermanos más chicos, abuelos, ¿sí? Amigos. Entonces, ya la comprensión del mundo, de cómo es el mundo de ese niño, tiene que ver, en primer lugar, con ese entorno. ¿Cómo es su casa? Su casa va a tener unas dimensiones, va a tener una cantidad de ambientes. Puede que tengan un solo dormitorio, o que tengan 2, o que tengan 3, o que tengan 4, que tengan 5, que tengan 6. Puede que no tengan baño adentro, o que tengan 3 baños o 5 baños. Puede que en esa casa haya música, gente tocando, porque acostumbran a tocar instrumentos, gente pintando, gente trabajando. Todo lo que sucede en un núcleo familiar, hay un dicho que todos ustedes conocen que dice, cada familia es un mundo, ¿sí? Cada pareja es un mundo, cada familia es un mundo, y después va a ir interactuando en función de dónde encaja o dónde no con ese otro gran mundo que está ahí afuera. Pero en definitiva, ese niño está escuchando, está viendo, está aprendiendo, entiende que hay un horario donde se come, hay un horario donde se merienda, hay un horario donde se va a dormir, hay un horario para levantarse, y va registrando, va aprendiendo. Entonces, de pronto, sin darse cuenta, esos patrones de lo que es rico, de lo que es feo, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bello, de lo que es feo, de lo que, siempre digo, ¿no? Los conceptos de belleza y fealdad son 100% culturales. Si pensamos en los patrones de belleza, tiene que ver con nuestra cultura y la moda reinante, ¿no? No es lo mismo el patrón de belleza hoy siglo XXI que hace 20 años atrás, que hace 40, que hace 60, y siempre se trabajó por la belleza y las personas buscaron relacionarse con gente bella, y no es lo mismo si yo pregunto cómo es la belleza en Zimbabue, en Mozambique, cómo es la belleza en Sumatra, cómo es la belleza en algún lugar de, no sé, de Rusia, en algún lugar de Centroamérica. Los patrones de belleza no son lo mismo lo que va a tener un esquimal
que esa alma está condicionada por una geografía y por una cultura, al patrón de belleza que va a tener alguien, no sé, en Ciudad del Cabo, al patrón de belleza que va a tener alguien, no sé, en alguna isla del Pacífico, ¿no? Entonces, eh, cada cual va a ir aprendiendo desde esa niñez, desde esa infancia, va a ir aprendiendo patrones, va a ir aprendiendo matrices de cómo es la vida. Voy a compartir comidas con esos seres, voy a compartir bebidas, voy a compartir experiencias, cómo habla mi papá, ¿sí? Para ese niño, su papá está hablando, cómo habla. Nosotros adultos decimos, bueno, mi papá decía esto, decía lo otro. Bueno, ahí está. Tu papá decía cosas y hay cosas que nunca dijo. Tu mamá decía cosas y hay cosas que nunca dijeron. Lo que decían los abuelos, lo que nunca se decía. Entonces, esa mente va tomando una forma, un molde. Cada uno de nosotros es una figura única e irrepetible, una combinación única e irrepetible de información que va a hacer que uno encaje en distintos puntos o no. Va a hacer que uno sea como una pieza de un rompecabezas que va a encajar más o menos en lugares que tengan nuestra misma forma energética, nuestra forma cultural. Por eso, si yo no me desprogramo, por más esfuerzo que haga, nunca salgo del lugar donde estoy, nunca salgo del entorno donde estoy, porque estoy condicionado. Es como que le digo a mis consultantes, esos juegos de encastre plano que se hacen para los niños pequeños, que es una plantilla que tiene formas geométricas y el niño tiene que ubicar el círculo en el círculo, el cuadrado en el cuadrado, la estrella en la estrella, el triángulo en el triángulo, el rectángulo en el rectángulo y así, ¿no? Distintas formas. Nosotros muchas veces nos esforzamos conscientemente, pero luego no encajamos, ¿no? Después la vida no nos da esa compatibilidad y nos enojamos, nos frustramos, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que empezar a entender esto. Eh, ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre termino en las mismas situaciones? ¿Por qué siempre termino con las mismas parejas? Yo que no me quería parecer a mi mamá o no me quería parecer a mi papá, tampoco me quería parecer a mi abuela y mírame ahora. Al principio me parecía esto, después él cambió o ella cambió. Y en definitiva nunca nada cambió, nunca nada fue distinto. Solo vas repitiendo patrones y este pedazo de iceberg gigante se encarga de generar una y otra vez la realidad que está proyectada desde esa infancia, desde ese árbol, ¿sí? Desde esa vivencia de niño. Por eso cuando hacemos Ho'oponopono trabajamos limpiando el niño interior, sanando el niño interior, perdonándonos. Sí, es una tarea que no tiene fin, porque cada vez hay más experiencias y como cada vez quiero avanzar más y desarrollarme y evolucionar, cada vez son más las memorias que me van a ir apareciendo o reconociendo, porque en definitiva no es que tengo una memoria o dos, esto es importante, siempre me gusta decirlo. Eh, Tenemos un banco de memorias muy grandes que me dicen cómo es la vida, cómo es la salud, otra que me dice cómo son las parejas, otro me dice cómo son los hijos, otro me dice cómo son los amigos, otra memoria me va a decir cómo es la economía, otra me va a decir cómo es el éxito, otra me va a decir cómo es la belleza, otra me va a decir lo que es rico, cientos. Y en la medida que vamos avanzando se van activando memorias o se van desactivando, ¿sí? Pero es importante que entendamos este punto. Perdón. Toda mi infancia fue una continua programación 24/7, como está de moda decir ahora. Desde que pasé el canal de parto hasta... Hay aquí algunas diferencias. Algunos opinan los 5 años, otros los 7, pero igual es muy poquito para lo que es una vida humana. Durante esos primeros años se instala esto que se llama el libreto de vida, el libreto de la vida, donde esta alma condicionada, que viene a ser esta obra teatral, esta experiencia, recibe ese libreto, recibe ese contrato
y dice, bueno, en esta encarnación voy a hacer tal rol, voy a pasar tal experiencia, etc. Esto se modifica. Almas compañera de camino, por eso están viendo el video, porque ya están en un punto de transformación. Entonces, como les decía hace un rato, nada hay ahí afuera que no tenga que ver conmigo. Bueno, este prana que está acá afuera, en la red, fuera del tiempo, fuera del espacio, grabando un video que no se sabe cuándo van a ver, ya está resonando. Y si están viendo el video es porque hay algo en ustedes que dijo, bueno, acá hay algo que tengo que desprogramar, acá hay algo que tengo que limpiar. Ok, como es cierto, aparece el espejo, en este caso yo, prana, diciéndole sí, se puede limpiar, se puede desprogramar. Tengo que empezar a entender qué es lo que soy más allá de este cuerpo. Soy muchas cosas, pero en este video solo estamos hablando de estas memorias, de esa infancia que me dijeron cómo era la vida. Todo lo que sucedía en esa casa, lo que se comía y lo que nunca se comía. ¿Cómo se comía en ese hogar? Había orden, había un ritual, sí, hay gente que pone los platos para abajo, gente que pone los platos para arriba, se come ñoqui el 29, no se come ñoqui nunca, se come el asado rigurosamente el domingo o se come pasta rigurosamente el domingo, viene gente, no viene gente, los aromas, se disfruta de la comida, se charla o se come hasta explotar. Todo eso ese niño lo va aprendiendo. Va aprendiendo cuando los padres o los amigos de los padres que están en esa reunión hablan de política, va aprendiendo cuando hablan de economía, va aprendiendo cuando hablan de salud. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué se hacía en mi casa cuando era niño? ¿Qué recuerdo tengo de esos padres? Estaban trabajando, trabajaban los dos, trabajaban muchas horas, trabajaban adentro de casa, trabajaban afuera de casa, tenían oficios, tenían profesiones, tenían carreras, tenían empresas, tenían talleres. ¿Qué hacían? ¿Cuál era mi mapa mental que proyectaba el futuro? ¿Cuál era esa normalidad que yo tenía? ¿Sí? Cuando entro a ver, todo, absolutamente todo, me fue condicionando, me fue programando. Porque mis padres, como, como nosotros, en esta búsqueda de compatibilidad, lo natural, lo normal era que sus amigos sean del palo, sean de la misma frecuencia, tengan la misma línea de pensamientos, el mismo sistema de creencias aprendido en sus infancias con esos abuelos, con esos bisabuelos. Entonces, en ese mundo que yo viví, pero vivo internamente aún, las cosas son casi de una única manera. Por eso es muy común esto, cuando la persona se entra a abrir a la vida y a veces durante toda la vida tiene esta muletilla que yo siempre trato de corregirles cuando dicen todo el mundo. No, no existe tal cosa. Todo el mundo piensa tal cosa. No, todo ese mundo piensa eso. Por eso están juntos. Pero hay otros mundos. Una vez una mujer que aprecio mucho viene y me cuenta que ha ido al casino, que está en un pueblo aquí a 60 o 80 kilómetros. Y me dice, estaba todo venado tuerto anoche en el casino. Y yo pensé, debe ser más grande que el Estadio Maracaná, el casino, para que entre tanta gente, ¿no? Y, y bueno, después de una charla logré que vea que no estaba todo venado tuerto, no había 100.000 habitantes ahí adentro. Habría un puñado de gente que compartían el mismo sistema de creencias, que son los que van siempre, que son los de su entorno, lo que ella conoce, después de ir de pronto 20 años al casino. Entonces, no es todo el mundo, pero para la mente hay una trampa grandísima, porque si yo digo todo el mundo, comienzo a decretar, comienzo a ordenar, y ya no tengo opciones, como cuando puse un canal de deportes, no hay opciones a ver un documental sobre las ballenas, no sé, ¿sí? Si pongo un canal de noticias o de muy malas noticias,
ya está decretado. Entonces, no es todo el mundo, es todo mi mundo. Es todo mi mundo. Y ese mundo está generado desde esa infancia, ¿sí? Había creencias en mis padres que fueron transmitidas a mí inconscientemente. Hay memorias tan sencillas, tan simples, como por ejemplo aquí los que vivimos en el interior o en gran parte de la República Argentina, la memoria del mate, el ritual del mate. Viene alguien a casa y uno instintivamente le invita con un mate, pero no, ni siquiera pregunta. La única pregunta válida a veces es si tomas dulce o tomas amargo, pero es innato, como en otras partes del mundo será ofrecer una bebida alcohólica, ¿no? Eh, Imagino gente en el DF que viene alguien y le invita con una copa de tequila, o gente en algún lugar de Rusia invitando una copa de vodka o demás, algún lugar de Italia una copa de vino, en España algún gazpacho y lo que sea. Y esa normalidad de todos los días de mi infancia es lo que fue generando esta memoria, esta creencia. Una memoria y una creencia que se va a estar repitiendo toda la vida si yo no la cambio, si yo no la desprogramo. Tengo que entender que no soy yo, son esas memorias que me hacen repetir esa escasez de la infancia, esa limitación de la infancia, ese hambre de la infancia, o que me hacen repetir esos éxitos, esos triunfos, esos crecimientos. No es lo mismo haberme criado en una casa ordenada, prolija, aunque sea austera, a haberme criado en una casa totalmente desordenada, con las cosas fuera de lugar, en una casa donde todo se guardaba por si un día hacía falta, incluso las cosas rotas, a una casa que, bueno, se rompió, se hace arreglar, no se puede arreglar, se tira, se puede comprar nuevo, se compra nuevo, no se puede comprar, no se compra, al menos por ahora. Todo eso el niño lo fue aprendiendo como escalas de valores. Es increíble cuando uno ve de pronto una persona que es acumuladora y tiene esta distancia, ¿no? Como digo yo, porque el ego va a justificar todo, ¿sí? Entonces lo ponemos afuera y vemos, hace poco, un conocido, un amigo, ¿no? Eh, que ya tiene mi edad, lo cual no es poco, todavía tiene guardada ropa de sus abuelos, de sus tíos, fallecidos hace años, y objetos y cosas, y bueno, y esto les lleva a un espacio físico que son, dos propiedades, dos casas. Pero su papá era igual, su abuelo era igual. Entonces lo normal es guardar. Para él, en su mundo, lo normal es guardar. Y está bien si no le molesta o si no le genera inconvenientes. Para otro, lo normal es tirar. Vinieron, compraron algo nuevo, se saca el envase a la calle, se tira, chao. Nada, se terminó de usar algo, basura, calle, listo. Son memorias, son memorias. Uno va a emprender un proyecto confiando en que le va a ir bien, sabiendo que le va a ir bien, teniendo seguridad en que le va a ir bien, y cada obstáculo que le aparece va a haber una forma de éxito, va a ver cómo lo va a llevar adelante. Otra persona emprende lo mismo, cada obstáculo es un disparador de la memoria. No, esto no es para mí, no, a mí no me puede salir bien, y yo soy pobre, no tengo derecho a estudiar, no tengo derecho a que me vaya bien, etcétera, etcétera, etcétera. No somos nosotros, somos nuestras memorias. ¿Qué opinaban nuestros padres de ciertas profesiones, de ciertas actividades que me condicionaron inconscientemente? Y hoy en la vida me siguen condicionando. Tengo un prejuicio, tengo un preconcepto contra cierta etnia, contra cierta cultura. No importa si ese prejuicio, ese preconcepto es buenísimo, pero no es real, es solo una preconcepción. Entonces idealizo o demonizo, si me permiten el término, a un grupo humano, a un grupo social, a un grupo cultural,
a una etnia, a una profesión. Esto es, por ejemplo, muy común, ¿no? Cada profesión tiene como un tilde, como un mote, ¿sí? Socialmente ya establecido por la cantidad de gente que comparte el mismo ideario. Pero no es ni una cosa ni la otra. Todo lo que está en mí me está condicionando. Si creo que puedo, es una condición. Si creo que no puedo, es una condición. Si creo que valgo, es una condición. Si creo que no valgo, también. Si creo que merezco, si creo que no merezco. Si creo que la pareja es noble, es una experiencia única, obviamente que voy a poner toda la energía para que eso suceda. Si ya me crié con la historia de que todas las mujeres tal cosa o todos los hombres tal cosa, ya tengo un condicionamiento que ante la más mínima experiencia negativa va a disparar todo eso y aparece el decreto, viste, mi viejo tenía razón, viste, mi madre tenía razón o tal o cual cosa. Además de que mi subconsciente se va a encargar de atraer a la persona correcta y perfecta para que pueda decir tenía razón. Esto, créanme, queridos, es de manual, lo veo a diario, lo veo siempre. Es todo un trabajo muy artesanal en la consulta, lograr empezar a mostrarle a la persona esas memorias que lo están condicionando, atando de pies y manos, no puede hacer nada, no se puede mover. Lo único que puedo hacer es justificarse o juntarse con gente con el mismo patrón para que diga, no, fulano piensa como yo, mengano piensa como yo. O no, que todo el mundo piensa esto. No es todo el mundo, es todo tu mundo condicionado. Entonces, el mundo es mucho más grande, es mucho más importante. No tiene un límite real. Ni ustedes ni yo tenemos límite alguno. El único límite está en estas memorias, en estas implicancias, ¿sí? Que vienen ancestrales, porque mis padres las aprendieron de mis abuelos de mis bisabuelos, ¿sí? Y mis bisabuelos de mis tatarabuelos, y así podríamos jugar un rato larguísimo. Pero ¿qué es lo importante? Saber que esto, una vez detectado, comienzo a desprogramar, comienzo a borrar, comienzo a generar de vuelta una hoja en blanco, al menos en un pequeño aspecto de mi vida. Puedo empezar por la economía, puedo empezar por el trabajo, puedo empezar por las amistades. Yo puedo ir desprogramando y generando el espacio para hacer nuevos programas. Esto es muy importante que se entienda. No sos vos, no es él, no es ella, no es aquel. Es el programa que está corriendo en él. No es el mismo programa que está activo en una máquina, que está activo en otra. ¿Sí? Entonces, ya no juzgo. Abandono el juicio, abandono la crítica. Entiendo que ese ser humano tiene un programa distinto al mío, incluso perjudicial para el mío. Puede ser tranquilamente mi depredador natural. Ok, pero no me puedo enojar con él. Tengo que ver cómo resuelvo. En primer lugar, la memoria que hace que él sea mi depredador, porque también si me está viendo, yo lo estoy viendo, es porque también tengo mi memoria de víctima, entonces atraigo un victimario, ¿sí? Esto es para un segundo video, vamos a hacer otro video explicando un poquito más esto de las memorias, esto de las creencias, pero al menos mi intención en este primer video, ¿sí? Piensen que en 2 o 3 horas voy a tratar de explicarles algo que les ha llevado la vida y que si lo logran resolver de aquí en más su vida va a ser elegida por ustedes y no por sus memorias, no por su sistema. Si hay algún camino a la libertad, si hay alguna puerta a la libertad, comienza en estos puntos, en estos ámbitos donde veo que mi verdadera cárcel es mental, donde hay cosas que ni me animo a pensarlas porque no están en mi patrón de creencias, donde hay cosas que no me animo a emprenderlas porque pienso que no son para mí. ¿Sí? Si hay una cárcel mental, si hay grilletes, si hay esposas que me aten en algún punto, son las creencias, las memorias del pasado, donde estoy atrapado, donde estoy condicionado. Entonces voy a grabar después de este otro video muy pronto
continuando esta explicación de las memorias, de las creencias, para que se termine de entender este paquete de información que me informa, ¿sí? Esta energía que entra en mí desde mi infancia, a través de creencias, a través de olores, a través de sonidos, a través de experiencias, de impactos, de relatos, de historias, ¿sí? No es lo mismo haber tenido abuelos como tuve yo, que habían vivido la posguerra, que habían vivido o emigrado de una guerra, que habían vivido el hambre de Italia, y esas creencias y esas historias y esa cuestión tan marcada, por ejemplo, de las características de cada etnia, porque venían de un mundo en guerra y no era lo mismo pertenecer a un país que pertenecer a otro, que haberse criado ya en otra era, con medios de comunicación digitales, no sé. Todo eso va haciendo una diferencia. Por eso digo que cada ser humano es único, repetible en este punto de la creencia y de la memoria, y va a haber resonancias, va a haber afinidades que me van a llevar a mí a un punto o a otro, a conectar con gente que comparte ese sistema. Y ahí es donde caigo en el error de decir todo el mundo. No es todo el mundo, es todo mi mundo, no es todo el mundo, es todo tu mundo, pero afuera el mundo es infinito, hay infinitas posibilidades. Yo no puedo ver las infinitas posibilidades porque estoy viendo un solo canal a la vez. Entonces, el modo es borrar, desinstalar, no miro ningún canal, apago el televisor. Sé que hay muchísimos canales, pero internamente digo, no, hay más. El televisor mismo es una limitación, hay más canales, hay una red. Bueno, ¿qué quiero generar? ¿Qué quiero crear? Bueno, corro esos límites, elijo y digo, esto aún tiene también infinitas posibilidades. Este punto que voy a elegir tiene más posibilidades. Y me abro a la experiencia de lo nuevo. Pero para esto debo borrar y desprogramar lo viejo, lo antiguo, lo arcano. Hay cosas que están muy buenas de mi programación y cosas que están dañinas. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro video. Vamos a volver a grabar otro video poniendo todo el énfasis en que se siga comprendiendo una memoria. Voy a detallar un poco más, ¿sí? Pero voy a hacer otro video solamente detallando lo que son las memorias para que las puedan comprender, y después un tercer video donde vamos a estar trabajando esa limpieza, esa desprogramación, para después empezar a quedar limpios para generar nuevas realidades. Gente, espero que no haya sido muy largo, muy denso, pero bueno, es mucha la información, hay mucho para aprender, mucho para compartir. Gracias por ser parte de este canal, gracias por darse ustedes ese permiso de que yo sea su espejo hoy y que yo le esté mostrando un fractal de esa alma que está despertando. Gracias, 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 namaste, namaskar. Nos vemos en el próximo video. Chao.